El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada para su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, tengan la bondad. Queridos hermanos y hermanas, voy a concentrarme en el día de hoy de manera particular en el Evangelio que acabamos de escuchar, para que nosotros miremos nuestro proceder y nuestro actuar de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Hermanos, hay dos elementos dentro de la palabra que hoy el Señor, de una manera enfática, critica a los fariseos y a los letrados y a aquellos que simplemente se quedan en lo externo. Uno son las tradiciones y el otro tema es todo lo que se refiere al corbán, es decir, a las ofrendas, a los diezmos. El primer tema, hermanos, toca la vida de nosotros de una manera mucho más cercana. ¿En qué sentido? Hermanos, que nosotros podemos estar descuidando el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Díganme, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hermanos, podemos descuidar este mandamiento de Dios solamente por el cumplimiento de tradiciones de cada uno de nosotros. Y hermanos, con todo el respeto, como siempre les hablo, también por el amor que uno le puede profesar a los demás y a sus seres queridos. Por encima de todo está Dios y el amor a Dios. ¿Por qué? Porque el amor hacia cada uno de nosotros es un amor humano. El amor hacia cada uno de nosotros es un amor humano. Hermanos, convénzase de esto, que siempre les repetiré en mi corazón y se los diré: el amor humano es imperfecto. El amor a Dios debe ser un amor perfecto. Hermanos, por eso todos nosotros, cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos,
Nos puede doler el dolor, la separación, la muerte. O sea, nos puede doler profundamente el corazón, hermanos. Nos puede doler, porque no somos de piedra. Nos duele. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender, y en esos momentos, a saber si realmente nosotros amamos a Dios y Él está sobre todas las cosas, o nosotros hemos colocado a nuestros seres queridos en el lugar de Dios. Hermanos, eso puede suceder. Yo puedo colocar a un ser humano en el lugar de Dios, y yo lo he idolatrado. Y por eso, hermanos, al idolatrar, nosotros no entendemos ni aceptamos cualquier realidad. Miren, hermanos, esto no solamente pasa en la muerte, también pasa en las separaciones, también pasa en los divorcios, también pasa en la relación de padres e hijos, cuando los hijos ya no están, cuando los hijos se van, cuando tal vez el Señor también ha llamado a alguno de ellos. Hermanos, eso pasa. Yo empiezo a equilibrar mi corazón y a darme cuenta, y tal vez lo que yo venía haciendo era que para mí estas personas y estos seres queridos eran mi Dios, eran la razón de mi vivir y de mi existir, cuando es una cosa equivocada. Dios es el que está por encima de todo. Nosotros, absolutamente todos, vamos de paso, todos nosotros. Por eso les he predicado a ustedes diciéndoles: nosotros somos accidentales. ¿Qué significa que nosotros somos accidentales? Hermanos, que nosotros vamos de paso en la vida. Nosotros vamos de paso en la historia de la vida personal. Y, hermanos, si vamos de paso, dejamos huellas. Y dejamos huellas, como les digo, algunos dejan heridas, otros dejan huellas profundas de amor, de entrega. Y esas huellas son las que hacen que nosotros siempre los recordemos, siempre. Por eso, hermanos, una persona muere totalmente cuando nosotros la olvidamos. Pero mientras yo la recuerde, siempre permanecerá en mi corazón. Entonces, hermanos, cuidado con el amor humano, porque el amor humano es imperfecto. Y no podemos quedarnos en lo accidental, en simplemente lo accidental, cuando tenemos que trascender, hermanos, porque nuestra vida tiene que trascender. Y todos nosotros trascendemos en medio de la vida cuando experimentamos la Pascua de la muerte. Ahí trascendemos, hermanos. Ahí es donde estamos realmente en el encuentro definitivo con Dios, es cuando trascendemos. No nos quedemos en simplemente tradiciones o en las cosas externas. Tenemos que trascender. Y, hermanos, el segundo elemento toca mucho el corazón, y quiero que esto me lo entienda muy bien. Es con relación al corbán. El corbán era todo lo que se refería a las ofrendas y a los diezmos que tenían que dar. Entonces, como algunos se acuerdan de ofrendar a Dios, pero descuidan a quienes deberían primero responder y por los que deberían primero ofrecer y hacer algo por ellos. Les coloco un ejemplo muy sencillo. Como aquel que se conmueve sentimentalmente por los niños del África y no son capaces de ver a los que están más cerca de su familia que pasan necesidad. Así de sencillo. Como aquel que quiere ayudar a todo mundo, pero a su papá y a su mamá ni siquiera los voltean a mirar. Hermanos, así es. Y por eso el Señor también les dice a aquellos que actúan de esta manera, dice que invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dentro de la palabra de Dios está uno de los mandamientos también importantes, principales. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hermanos, o sea, yo creo que ahí está. Yo tengo que honrar a papá, a mamá. Yo tengo que honrarlos, respetarlos a cada uno de ellos. Yo tengo que ver, o sea, tengo que buscar de alguna manera hacerme responsable.
Hermanos, estos días escuchaba algo que me marcó muchísimo, cuando una persona me decía que en el diálogo con su hija, esta hija le decía que dónde está eso, que es una obligación o que es un deber que los hijos tengan que ver por los papás. ¿Que dónde es eso? Que eso no debe ser así. O sea, que por qué van a colocar esta clase de cargas, que no, es decir, que el papá y la mamá, y yo decía, Dios mío, ¿dónde está el mandamiento de Dios? ¿Dónde está el mandamiento? ¿Dónde están los mandamientos? Entonces, que nuestros papás no necesitan limosnas. Qué pena con ustedes. Nuestros papás no necesitan limosnas. O sea, nuestros papás han de recibir lo mejor de cada uno de nosotros, porque el sacrificio y los esfuerzos que ellos hacen en la vida, o sea, merecen ser recompensados, no solamente en lo material, hermanos, recompensados en atención, en preocupación, en amor, en cariño. Se los he dicho aquí, se los he predicado. Hay papás y mamás que los hijos salieron, formaron sus hogares y ni siquiera tienen el tiempo para poderlo llevar a una cita médica. Les toca a la amiga, a la vecina, la persona a ver cómo los pueden llevar. ¿No les parece que eso es injusto? ¿No les parece que eso es contradictorio? Hermanos, cuando los hijos y los nietos deben ser los primeros que tienen que hacerse responsables para acompañar a sus padres. Eso, hermanos, por eso, ¿qué es lo que el Señor está invalidando o de qué manera les está llamando la atención? Ellos preocupados por dar sus ofrendas en el templo y no tienen caridad con los suyos, no tienen caridad con su familia, no tienen misericordia con su familia, no le tienden la mano a su familia. Y hermanos, nuestros papás no necesitan simplemente que nosotros les demos un mercado o que nos aparezcamos, porque como algunos tienen el parachoque, ¿cierto? El parachoque entonces es que cuando se han olvidado todo el tiempo, pero aparecen con un mercado, como de esa manera ya solventaron todo lo que deberían recibir papá y mamá. No, hermanos, muchas veces nuestros papás hasta ni siquiera están esperando que les demos una libra de arroz o lo que sea. O sea, pueden estar esperando es que nosotros estemos ahí, que nosotros nos preocupemos por ellos, que cuando estemos les demostremos que los amamos, que realmente son importantes para nosotros. Entonces yo digo en una sola palabra, hermanos, no seamos hipócritas, porque si no vivimos como el Señor nos está pidiendo en estos dos elementos dentro de la palabra, nosotros somos hipócritas, diciendo que vivimos los mandamientos de Dios, que queremos vivir lo que la palabra de Dios nos dice, pero objetivamente no lo hacemos. Que el Señor nos ayude. Así sea.